Estaba en el último tramo de mi viaje a casa, yendo por la enero de 40 a través del árido tramo de Nuevo México. Era bien pasada la medianoche y estaba deseando volver finalmente a mi casa en Albuquerque. La carretera estaba desierta, el único sonido era el zumbido de mi motor y la ocasional ráfaga de viento que hacía traquetear mi camioneta. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Un par de faros en mi espejo retrovisor, brillando intensamente e implacablemente. Traté de quitármelo de encima, tal vez era solo un conductor nocturno. Aceleré un poco, pero los faros permanecieron pegados a mi cola. Intenté cambiar de carril, tomando algunas curvas cerradas, pero cada maniobra que hacía era reflejada por el auto detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía decir si estaba reaccionando de forma exagerada o si algo realmente estaba mal. Después de lo que me pareció una eternidad, decidí detenerme y enfrentarme al conductor. Me detuve en la banquina, apretando los dientes, y esperé a que el auto se acercara. No fue así. Los faros delanteros parpadearon cuando el coche pasó a toda velocidad junto a mí y desapareció en la noche. Sentí una breve oleada de alivio, tal vez era solo un bromista o alguien con furia al volante. Volví a la carretera, esperando que este fuera el final. Pero luego lo volví a ver. Unos kilómetros más adelante, el mismo coche me estaba esperando, aparcado al costado de la carretera. El motor estaba en ralentí y los faros delanteros apagados. Se me hizo un nudo en el estómago. No tenía señal de móvil allí y no había paradas de descanso ni salidas en kilómetros. Seguí conduciendo, pensando que podía dejarlo atrás. El coche me siguió, manteniendo una distancia constante detrás de mí. Aceleré, el motor rugió en protesta, pero el coche se mantuvo detrás de mí. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, los faros delanteros estaban allí, quemándome los ojos. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no era una coincidencia. Alguien me estaba siguiendo deliberadamente y no se daría por vencido. Salí de la autopista y tomé otro desvío hacia una carretera más pequeña y menos transitada, con la esperanza de perderlos. El coche me siguió, acortando la distancia que nos separaba. Intenté algunas maniobras evasivas más, cada una más desesperada que la anterior. El indicador de gasolina bajaba peligrosamente y mi mente analizaba cada posible escenario. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién era esta persona y qué quería? Finalmente, vi una gasolinera pequeña y destartalada a lo lejos. Era mi única opción. Entré, con la esperanza de encontrar algún tipo de seguridad. La gasolinera estaba cerrada, pero había un teléfono público afuera. Agarré mi teléfono, esperando tener señal. No tuve suerte, no había barras ni wifi. Escuché que el coche se detenía detrás de mí, con el motor todavía rugiendo suavemente. Miré a través de las sucias ventanas de la gasolinera y vi los faros delanteros proyectando largas sombras sobre el pavimento. Estaba destrozado. No tenía idea de qué hacer a continuación. Mientras estaba allí, tratando de averiguar cuál sería mi próximo movimiento, los faros delanteros se apagaron nuevamente. El coche estaba aparcado en la sombra y no podía ver si había alguien dentro. Pensé en salir corriendo, pero ¿a dónde iría? Estaba en medio de la nada y la única posibilidad de seguridad parecía ser la estación abandonada. Decidí quedarme allí y esperar. Tal vez quien me estuviera siguiendo se aburriría y se iría. Traté de calmar mi respiración, escuchando atentamente cualquier sonido. El silencio era opresivo,
roto solo por el ocasional susurro del viento. Después de lo que parecieron horas, vi que los faros se encendían de nuevo y el coche empezó a moverse lentamente. Se detuvo de nuevo justo fuera de la estación, con el motor en ralentí. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de hacer un movimiento. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que saliera, pero estaba atrapado. El coche estaba allí, inmóvil. Solo podía imaginar que la persona que estaba dentro me estaba mirando, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Mi mente corría con escenarios de lo que podría pasar a continuación. ¿Entrarían en la estación? ¿Era esto una especie de juego psicológico? Decidí que tenía que tomar una decisión. Tenía que encontrar una salida, aunque eso significara correr un riesgo. Respiré profundamente, salí a escondidas de la gasolinera y me dirigí hacia la parte trasera del edificio, con la esperanza de encontrar una forma de escapar o al menos ganar algo de tiempo. Mientras me movía con cautela, oí que el motor del coche se aceleraba. El coche estaba en movimiento de nuevo, dando vueltas lentamente por el aparcamiento. Me escondí detrás de unas cajas viejas y observé cómo el vehículo hacía un paso lento y deliberado. Conseguí volver a meterme en mi camioneta y, con el corazón acelerado, encendí el motor. Salí de la gasolinera y me dirigí de nuevo hacia la autopista, tratando de ignorar los faros incansables que me seguían. Conduje de frente, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar con gente y señal de teléfono. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente divisé un pequeño pueblo a lo lejos. Entré en el primer restaurante abierto que vi, aliviado de ver a otras personas y de tener finalmente señal en mi teléfono. Llamé a la policía y denuncié el incidente, pero para entonces el coche ya había desaparecido hacía rato. Todavía no sé quién era esa persona ni por qué me siguió con tanta agresividad. Toda la experiencia me dejó conmocionada y ahora soy más cautelosa que nunca cuando conduzco de noche por zonas desoladas. Algunas noches, todavía puedo ver esos faros en el espejo retrovisor y me recuerdan que, a veces, la carretera puede ser un lugar muy peligroso. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Había estado conduciendo durante horas y las carreteras rurales del norte de Ohio parecían extenderse interminablemente ante mí. Mi GPS había perdido la señal hacía aproximadamente una hora y, sin puntos de referencia visibles, me sentía completamente desorientado. Era casi medianoche cuando divisé una granja solitaria a lo lejos, su luz tenue parpadeando a través de las ventanas. La desesperación me venció, necesitaba indicaciones y esta parecía mi única oportunidad. Entré en el camino de grava, con un ruidoso crujido bajo los neumáticos. La granja parecía vieja y deteriorada por el clima, con pintura descascarada y un porche hundido. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta y se balanceaba suavemente con la brisa. Mi instinto me decía que algo no iba bien, pero no tenía otras opciones. Golpeé fuerte y grité, «¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido y necesito indicaciones». No hubo respuesta. Mi sensación de inquietud aumentó cuando abrí la puerta y entré. El aire estaba rancio y frío, y las tablas del piso crujían parecían hacer eco de cada uno de mis movimientos. La sala de estar estaba desordenada, los muebles estaban volcados, había vidrios dispersos por el suelo y había manchas de sangre en las paredes. La vista me puso los pelos de punta. Volví a gritar, con la voz ligeramente temblorosa, «Hola, ¿hay alguien en casa?». Seguía sin obtener respuesta.
Mi mente repasaba varios escenarios. ¿Había una emergencia? ¿Había sucedido algo terrible aquí? Las manchas de sangre eran las más alarmantes, parecían recientes y no podía ignorar la posibilidad de que alguien estuviera gravemente herido. Me di la vuelta para irme, pero dudé. Si me iba ahora, tal vez nunca encontraría la salida de esa zona. Decidí buscar cualquier señal de vida o pistas que pudieran explicar el caos. Caminé por la casa, echando un vistazo a las habitaciones, pero cada una estaba extrañamente vacía e igual de desordenada. En la cocina encontré más evidencias inquietantes, una lámpara rota, una salpicadura de lo que parecía comida en las paredes y un cuchillo con manchas de sangre en la encimera. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la lucha que debió haber tenido lugar allí. Estaba a punto de regresar a la puerta principal cuando escuché el inconfundible sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava afuera. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir antes de que quien fuera que viniera me viera aquí. Me dirigí rápidamente pero en silencio hacia la puerta principal, con la esperanza de escabullirme sin que nadie me notara. Cuando alcancé la manija, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Me congelé, mi mano flotando justo encima del pomo de la puerta. Los pasos eran pesados y deliberados, venían del porche delantero. Me di vuelta y me escondí detrás de la puerta, tratando de calmar mi respiración. A través del pequeño espacio, vi dos figuras entrar en la casa, dos hombres con botas pesadas y ropa de trabajo. Hablaban en tonos bajos y urgentes. No pude entender todo, pero escuché las palabras donde está, y maldita sea, tenemos que encontrarlo. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No tenía idea de qué estaba pasando o quiénes eran estas personas, pero estaba claro que estaban buscando a alguien, y ese alguien podría ser yo. A medida que los hombres se adentraban más en la casa, salí por la puerta y me adentré en la noche. No me atreví a mirar atrás, pero podía escuchar sus voces cada vez más fuertes mientras registraban la casa. Mi única esperanza era volver a mi auto y alejarme antes de que me vieran. Me moví tan silenciosamente como pude a través de la oscuridad, tratando de permanecer oculta detrás de los arbustos y árboles demasiado crecidos. Mi auto todavía estaba donde lo había dejado, y busqué torpemente mis llaves mientras intentaba abrir la puerta. Finalmente logré entrar, encender el motor y salir del camino de entrada, mis llantas levantando polvo mientras aceleraba. Mientras conducía de regreso a la carretera principal, mis manos temblaban incontrolablemente. Seguía mirando por el espejo retrovisor, medio esperando ver faros siguiéndome, pero afortunadamente no había nada. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿En qué me había topado? ¿Quiénes eran esos hombres y qué estaban escondiendo? Finalmente regresé a la civilización, mi ritmo cardíaco apenas comenzaba a disminuir cuando vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. Paré en una gasolinera e informé del incidente a las autoridades locales, pero para entonces, la casa de campo estaba demasiado lejos y no había forma de proporcionar una ubicación exacta. Todavía me persigue el recuerdo de esa noche. Nunca supe qué sucedió en esa casa o por qué los hombres estaban tan desesperados por encontrar a alguien. A menudo me pregunto si alguien estaba herido o si algo mucho peor se escondía detrás de esas paredes manchadas de sangre. Toda la experiencia me dejó conmocionada y recelosa de aventurarme en áreas aisladas, especialmente de noche. La casa de campo y las personas que vivían allí siempre serán un escalofriante recordatorio de lo rápido que un viaje de rutina puede convertirse en una pesadilla.
Estaba conduciendo de Denver a Boston, tratando de vencer la fatiga y el aburrimiento de la carretera. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando vi una vieja área de descanso justo al lado de la Enero de 70, un faro de luz tenue en la noche oscura. Me dolía la espalda y necesitaba estirar las piernas. Además, pensé, una parada rápida podría ayudar a sacudirme la somnolencia. Entré en el área de descanso, que estaba extrañamente silenciosa. Los únicos sonidos eran el zumbido distante del tráfico y el parpadeo ocasional de las luces de neón de las máquinas expendedoras. El lugar tenía ese aspecto abandonado, maleza crecida, pavimento agrietado y señalización descolorida. Era el tipo de lugar que solo se ve en las películas donde las cosas salen terriblemente mal. Salí de mi auto, me estiré y respiré profundamente el aire fresco de la noche. Noté huellas de neumáticos recientes en la grava, lo que me pareció extraño considerando lo desierta que se veía el área de descanso. También había cosas tiradas, algunos envoltorios viejos de comida rápida y algunas latas de cerveza vacías. Parecía que alguien había estado allí no hace mucho tiempo. Tal vez había estado de paso o tomando un descanso, como yo. No le di importancia mientras caminaba por el lugar, con la esperanza de encontrar un teléfono público o algo útil. Mi primera parada fue el baño. Pensé que también podría echarle un vistazo mientras estaba allí. El baño estaba sucio, con luces fluorescentes parpadeantes que apenas iluminaban los azulejos sucios. Cuando me acerqué a los lavabos, noté algo en la pared cerca del espejo. Estaba escrito con lo que parecía pintura en aerosol roja: "No estás sola". Mi corazón se saltó un latido. Me reí nerviosamente, tratando de quitarle importancia como una especie de broma de mal gusto. Después de todo, es solo un área de descanso en medio de la nada. Pero el mensaje no me hizo gracia. Escaneé el baño en busca de señales de uso reciente, pero estaba vacío. Decidí volver a mi auto y continuar mi viaje. Mientras caminaba de regreso al estacionamiento, tenía una sensación persistente en la boca del estómago. Llegué a mi auto y giré la llave en el encendido, pero el motor chisporroteó y se apagó. Lo intenté de nuevo, pero fue inútil. Mi auto no arrancó. Maldije en voz baja e intenté llamar a la asistencia en la carretera, pero mi teléfono no tenía señal. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. El área de descanso estaba aislada, sin nadie cerca para ayudar. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre: las sombras de movimiento cerca del borde del estacionamiento, justo fuera del alcance de las luces de la máquina expendedora. Volví al baño, con la esperanza de usar el teléfono fijo del interior, pero el teléfono no funcionaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Respiré profundamente y traté de pensar racionalmente. Alguien tenía que estar allí. Esas huellas de neumáticos, las pertenencias tiradas y ese mensaje escalofriante, todo eso apuntaba a que alguien acechaba cerca. Regresé a mi auto y me senté adentro, cerrando las puertas. Los faros delanteros atravesaban la oscuridad, pero solo revelaban el vacío que me rodeaba. Podía sentir ojos sobre mí, aunque no veía a nadie. La sensación de ser observado se hacía más intensa con cada segundo que pasaba. Revisé el interior del auto en busca de algo que pudiera usar para defenderme, nada más que una linterna y algunos mapas viejos. Encendí la linterna y escaneé el área, tratando de detectar cualquier movimiento. Las luces de las máquinas expendedoras parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras inquietantes en el estacionamiento. Mi mente corría.
Tenía que encontrar una manera de salir de esta situación. Probé el auto nuevamente, pero el motor seguía apagado. La desesperación se estaba apoderando de mí y estaba empezando a sentir el peso del aislamiento presionándome. Entonces lo escuché, un leve sonido de pasos acercándose, apagado pero inconfundible. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba la linterna, lista para usarla si era necesario. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi auto y vi la sombra de alguien que se movía frente a mi ventana. Estaba a punto de gritar, con la esperanza de asustarlos, cuando escuché un portazo a lo lejos. No podía ver quién era, pero sabía que estaban cerca. Mantuve la linterna apuntando a las sombras, mi mano temblaba. Después de lo que parecieron horas, los pasos se desvanecieron. El silencio opresivo regresó y finalmente logré que mi teléfono se conectara a una señal. Llamé a la asistencia en carretera y expliqué mi situación, aunque mi voz era apenas más que un susurro. La ayuda llegó después de lo que pareció una eternidad, una grúa apareció en la distancia. Mientras la veía acercarse, no podía quitarme la sensación de que me observaban desde la oscuridad. El área de descanso todavía estaba desierta cuando me fui, pero no podía ignorar la sensación de pavor que persistió mucho después de que me fui. Incluso ahora, me pregunto qué sucedió realmente en esa área de descanso. ¿Quién había estado allí antes que yo? ¿Qué significaba el mensaje? La experiencia inquietante me hizo desconfiar de los lugares aislados y de las señales extrañas que pudieran esconder. Era una fresca noche de otoño en Bromfield, Colorado, y yo había salido a correr a altas horas de la noche, como siempre. Me parece que estas carreras son relajantes, una oportunidad para relajarme después de un largo día en la oficina. Las calles estaban tranquilas y las casas estaban a oscuras, todos estaban dormidos o metidos en sus asuntos. El ocasional susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho eran mis únicos compañeros. Estaba doblando la esquina de la calle 12 y la avenida Maple, a punto de alcanzar mi ritmo, cuando noté algo inusual. Bajo el resplandor de una farola solitaria, había una figura completamente inmóvil. Al principio, pensé que era otro caminante nocturno, pero al acercarme, me di cuenta de que la figura me estaba observando atentamente. Traté de quitarme de encima la sensación inquietante y aceleré el paso, esperando que la figura siguiera adelante o simplemente desapareciera en la noche. Pero cuando miré por encima del hombro, vi que la figura había comenzado a seguirme. Aumenté la velocidad, pensando que podría ser una coincidencia o alguien que había salido a correr tarde. Sin embargo, por más rápido que corriera, la figura seguía mi ritmo. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Esto no era normal. Traté de racionalizarlo, tal vez solo estaban haciendo ejercicio como yo, o tal vez era algún tipo de carrera nocturna. Pero algo en la forma en que seguían cada uno de mis movimientos me puso los pelos de punta. Giré por una calle diferente, con la esperanza de despistarlos, pero la figura me siguió, sin vacilar. Ahora podía distinguir más detalles. La figura vestía ropa oscura y su rostro estaba oscurecido por las sombras de su capucha. Sentí una creciente sensación de miedo. ¿Por qué no me pasaban de largo? Desesperada, di una serie de giros bruscos, tratando de perderlos, pero cada vez seguían allí, fuera de mi alcance. Mi respiración se volvía entrecortada y sentía una creciente sensación de pánico. Me di cuenta de que esa persona no solo me estaba siguiendo, sino que también me estaba llevando a un territorio desconocido. Las casas eran diferentes, más antiguas, con jardines descuidados y vallas rotas.
Era una parte de la ciudad que no reconocía. Intenté volver sobre mis pasos, pero cada giro parecía llevarme más lejos en esa zona extraña y espeluznante. Las luces de la calle se atenuaban y el entorno se sentía cada vez más desolado. Mi ruta habitual para correr había desaparecido, reemplazada por un laberinto de calles tortuosas y casas abandonadas. La figura continuó siguiéndome, manteniendo un ritmo constante detrás de mí. Miré hacia atrás de nuevo y vi que se acercaban. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado en un laberinto de calles desconocidas sin una salida clara. Podía escuchar mis propios pasos haciendo eco en las calles vacías, mezclándose con el ocasional crujido de las hojas a medida que avanzaba. Finalmente, vi una vieja tienda de conveniencia más adelante con sus luces parpadeando débilmente. Parecía un último recurso, así que corrí hacia allí, con la esperanza de encontrar ayuda o al menos un lugar donde recuperar el aliento. Cuando llegué a la tienda, abrí la puerta y, para mi alivio, no estaba cerrada con llave. Entré, con el corazón palpitando fuerte, y miré por la ventana. La figura se detuvo al borde de la calle, justo fuera del charco de luz del letrero de la tienda. No se acercaron más, sino que se quedaron allí, mirándome. No me atreví a salir de la tienda. Mantuve mis ojos en la figura mientras marcaba el 911 en mi teléfono. Expliqué la situación lo mejor que pude, con la voz temblorosa de miedo. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino. Esperé en la penumbra de la tienda, tratando de estabilizar mi respiración y mantener la vista en la calle. Después de lo que me pareció una eternidad, vi las luces intermitentes de un coche de policía que se acercaba. La figura se retiró rápidamente a las sombras y desapareció de la vista. Los agentes llegaron y me interrogaron, tomando nota de mi descripción de la figura y de la ruta que había tomado. Patrullaron la zona pero no encontraron señales de nadie sospechoso. Me sugirieron que volviera a casa y me mantuviera a salvo, asegurándome que estarían atentos a cualquier actividad inusual. Cuando finalmente regresé a las calles que conocía, mi corazón todavía latía aceleradamente. La experiencia me dejó conmocionado y no pude evitar preguntarme qué habría querido la figura y por qué me habían llevado a una parte tan desolada de la ciudad. Reanudé mis trotes durante el día y evité las antiguas rutas. El miedo a encontrarme con algo o alguien que no había visto de nuevo era demasiado grande. Era poco más de medianoche en Minneapolis y yo trabajaba en el turno de noche como conductor de un vehículo compartido. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual y solo pasaba algún que otro coche por las calles vacías. Acababa de dejar a mi último pasajero y me dirigía a una gasolinera bien iluminada cuando recibí una llamada para un nuevo viaje. El lugar de recogida estaba en una zona peligrosa de la ciudad, pero estaba cerca, así que decidí cogerlo. Me detuve en la dirección, un complejo de apartamentos en ruinas con luces parpadeantes y paredes cubiertas de grafitis. Un hombre de unos 30 y pocos años salió de uno de los edificios. Iba vestido con una sudadera oscura y vaqueros, y una gorra de béisbol le ocultaba el rostro. Abrió la puerta del coche y se deslizó en el asiento trasero sin decir palabra. Lo saludé educadamente, intentando entablar una conversación informal, pero solo gruñó como respuesta. Mientras me alejaba del complejo, lo miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban ocultos bajo el ala de su sombrero y miraba fijamente hacia adelante, lo que desprendía una sensación inquietante. Traté de sacudirme esa sensación y me concentré en navegar por la ciudad. El viaje fue inquietantemente silencioso.
De vez en cuando lo miraba, pero no hizo ningún movimiento para entablar conversación. Era un silencio incómodo, del tipo que me erizaba el vello de la nuca. El taxímetro avanzaba mientras conducíamos por las calles oscuras, el único sonido era el zumbido del motor y el crujido ocasional del auto. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos al destino. El edificio de apartamentos estaba en una parte mucho más bonita de la ciudad, un marcado contraste con el lugar donde habíamos recogido el auto. Disminuí la velocidad hasta detenerme y me di la vuelta para avisarle que habíamos llegado. Está bien, estamos aquí, dije, tratando de sonar alegre. Serán 18 pesos con 50 centavos. El hombre no se movió. En cambio, me miró a través del espejo retrovisor, con los ojos fijos en los míos. Noté que su respiración se había vuelto más pronunciada, casi como si se estuviera preparando para algo. ¿No vas a salir?, pregunté, cada vez más inquieta. No, respondió, con voz baja y firme. Primero tengo algunas preguntas. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Preguntas sobre qué? Sobre ti, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Dime, ¿vives por aquí? Su pregunta me tomó por sorpresa. Traté de mantener la calma, aunque podía sentir que mi pulso se aceleraba. No estoy segura de entender lo que estás preguntando. Se inclinó hacia atrás, todavía mirándome de cerca. ¿Dónde vives? Escuché que no está lejos de aquí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Su tono era amenazante y la forma en que habló dejó en claro que no estaba haciendo una conversación casual. No creo que eso sea asunto tuyo, dije, tratando de mantener la voz firme. La expresión del hombre se ensombreció. Sabes, no es inteligente guardar secretos. Especialmente cuando estás en una posición como la tuya. Tal vez quieras reconsiderarlo. Ahora podía ver que sus ojos eran fríos y calculadores. La forma en que hablaba se sentía como una amenaza velada y me hizo sentir extremadamente incómoda. Mira, creo que es mejor que salgas del auto, dije, tratando de sonar firme. Me ignoró y continuó con sus preguntas. ¿Tienes familia? ¿Niños, tal vez? Apuesto a que estarían preocupados si no volvieras a casa. El pánico se apoderó de mí. Mis manos agarraron el volante con fuerza e intenté mantener la voz tranquila. No me siento cómodo con esto. Necesito que salgas. La actitud del hombre cambió, volviéndose más agresiva. No quieres hacer esto difícil. Puedo asegurarle que se arrepentirá si no coopera. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía dejar que me intimidara, pero tenía que salir de esa situación. Busqué mi teléfono y marqué discretamente el 911. Mantuve la vista en la carretera, tratando de mantener la calma mientras hablaba con el operador. Tengo un pasajero que no quiere salir de mi auto y está haciendo amenazas. Estoy en dirección. Necesito ayuda de inmediato. Mientras hablaba, el hombre pareció sentir que algo no iba bien. Comenzó a moverse inquieto en su asiento, lanzando miradas inquietas a su alrededor. Era claramente consciente de que había pedido ayuda. No querrás meterte conmigo, dijo, alzando la voz. Traté de ganar tiempo, manteniendo la llamada telefónica lo más breve posible y asegurándome de brindar los detalles esenciales. El hombre se puso más nervioso y sus amenazas se volvieron más explícitas. La espera se me hizo eterna y recé para que la policía llegara pronto. Finalmente,
vi las luces intermitentes de un coche de policía que se acercaba. El hombre abrió los ojos de par en par, presa del pánico, y de repente abrió la puerta de un empujón, salió del coche a trompicones y desapareció en la noche. Los agentes llegaron rápidamente y les expliqué todo lo que había pasado. Me aseguraron que lo buscarían, pero me advirtieron que podría ser difícil localizarlo. Me tomaron declaración y me aconsejaron que fuera cauteloso. Mientras conducía de regreso a casa, estaba conmocionado, pero aliviado. El encuentro había sido aterrador y me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era al trabajar hasta altas horas de la noche. Decidí tomar precauciones adicionales y no volver a subestimar los posibles peligros del trabajo.